Según un artículo de 2018 de Psychology Today, ha habido 514 asesinas en serie registradas desde 1910, y aproximadamente el 17% de todos los homicidios en serie en los Estados Unidos son cometidos por mujeres. No obstante, solo conocemos estos números. Durante décadas, las autoridades fueron rápidas para descartar la noción de mujeres asesinas, y mucho menos reincidentes, pero no es tan raro como uno podría pensar. En el episodio de hoy de Detective de Casos Fríos, vamos a ver solo 3 escalofriantes casos de mujeres que matan. Juana Barraza. Nacida el 27 de diciembre de 1957 en Apazoyucán, en Hidalgo, México, Juana Barraza no tuvo el ambiente amable y nutritivo que uno esperaría que un padre proporcionara a su hijo. Varias cuentas afirman que su madre era una trabajadora sexual que dio a luz a Juana a la temprana edad de 13 años y que era una alcohólica abusiva, mientras que se alega que su padre tuvo hasta 32 hijos. Cuando Juana tenía 12 años, su madre la cambió a un hombre mayor por alcohol. Fue a manos de él que Juana sufrió más traumas, ya que él la abusó sexualmente. A la edad de 16 años había sufrido 2 abortos espontáneos como resultado del abuso continuo. Y finalmente incluso dio a luz a un hijo que más tarde murió a la edad de 24 años, debido a las lesiones que sufrió en un asalto del que había sido víctima. Se sabe poco más sobre la trágica vida temprana de Juana, aparte de que tuvo una serie de matrimonios fallidos que a menudo eran abusivos y que le dieron 3 hijos más, 2 hijas y otro hijo. Según todos los informes, Juana mantenía a su familia con trabajos de salario mínimo, pequeños robos y finalmente robos en casas, y se sabía que era analfabeta. Lo más notable es que Juana era conocida por trabajar como vendedora de palomitas en eventos de lucha libre. Se destacó que era una gran fanática de la lucha libre, una forma de lucha libre profesional mexicana famosa por su uso de luchadores con máscaras. A menudo se la veía frecuentando las primeras filas de las arenas, e incluso organizaba eventos de lucha local para las fiestas de pequeñas ciudades. Incluso intentó forjar su propia carrera en la lucha libre, pero no tuvo éxito ya que Juana solo participó en pequeños eventos amateur. Se hacía llamar la Dama del Silencio, algo que se ha quedado con ella a lo largo de su carrera criminal. Al preguntarle por qué escogió este nombre, ella le dijo a los reporteros: «Soy tranquila y me mantengo a mí misma». Pero para muchos, el apodo de la Dama del Silencio tiene una perturbadora conexión con sus crímenes. En 2003, la Ciudad de México vio un aumento en el número de crímenes espantosos contra mujeres ancianas. A pesar de que el público y los medios detectaron las estadísticas alarmantes, las autoridades mexicanas fueron rápidas en descartar este miedo como sensacionalismo mediático. Y así, los casos continuaron creciendo sin control hasta 2005, cuando la policía finalmente comenzó una investigación exhaustiva de los delitos. El asesino en serie no identificado apodado Mataviejitas, o el asesino de la vieja dama, era conocido por atacar a mujeres mayores de 60 años que vivían solas. Las víctimas a menudo eran estranguladas con cosas como cordones de cortinas, medias y cables de teléfono, aunque algunas fueron golpeadas. Varios artículos de noticias en línea pensaron que Juana profanó sexualmente a sus víctimas, pero esto no se informa ampliamente. Se sabía que el asesino también tomaba posesiones valiosas en ocasiones, pero a menudo en su lugar tomaba objetos de trofeo como objetos religiosos como Biblias y crucifijos. En un momento, las autoridades pensaron que quizás estaban involucrados varios asesinos, y se desviaron por una pista falsa durante la investigación, cuando descubrieron que varias de las víctimas poseían la misma impresión de una pintura del siglo XVIII. Por un tiempo, siguieron pistas falsas. Las agencias de aplicación de la ley mexicanas perfilaban que el asesino era un hombre confundido acerca de su identidad sexual, y probablemente había sido abusado a manos de su madre o abuela, lo que llevó a la brutalidad de los crímenes que indicaban un odio ardiente hacia sus víctimas. Las autoridades discernieron la parte de la crisis de identidad sexual de esa descripción, del hecho de que en noviembre de 2005 surgieron declaraciones de testigos que describían al asesino vistiendo ropa de mujer,
pero que el asesino era grande, de cabello corto y una cita. Mujer de aspecto masculino. Este perfil y la creencia de las autoridades de que el asesino probablemente era un hombre travesti, quizás debido a sus propios prejuicios contra la idea de que las mujeres sean asesinas en serie, les llevó a interrogar a alrededor de 49 trabajadoras sexuales travestis. Esto a su vez causó mucho malestar e indignación entre la comunidad LGBTQ y los medios de comunicación, con el periodista José Tuckman de The Guardian, describiendo las acciones de la policía como torpes. Luego, 2 meses después, las autoridades empezaron a obtener huellas de los cuerpos sin identificar en la morgue, esperando que llevara a la identidad del asesino en serie, que creían que se había suicidado. Curiosamente, las autoridades creían que si la asesina fuese mujer, no habría podido soportar la culpa de todos los crímenes que había cometido. Finalmente, en enero de 2006, la policía logró el avance que necesitaban cuando un sospechoso fue arrestado huyendo de la casa de una de las últimas víctimas. La víctima era una mujer de 82 años que había sido estrangulada hasta la muerte con un estetoscopio. El inquilino de la anciana vio al asesino salir justo antes de tropezar con el cuerpo de la fallecida, y el sospechoso fue detenido por la policía y los vecinos que pasaban. Fue una sorpresa para los medios y la policía cuando resultó que la asesina era madre de 4 hijos. Juana Barraza, quien tenía 48 años en ese momento, con su atuendo conservador y su cabello corto y ordenado, se parecía a las imágenes compuestas del sospechoso, y se le encontró llevando formularios de pensión, un estetoscopio y una tarjeta de identificación falsa de trabajadora social. El clavo en el ataúd para Juana fue cuando las autoridades registraron su casa y encontraron recortes de periódicos de sus crímenes, guardados cuidadosamente, así como objetos tomados de las escenas del crimen. Juana se había infiltrado en las casas de algunas de las personas más vulnerables, haciéndose pasar por una funcionaria del gobierno y ofreciéndoles inscripciones a programas de bienestar social. Se reporta que ofreció hacer trabajos parciales para otros, como limpiar y cocinar. Se creía que Juana merodeaba por los vecindarios buscando a mujeres mayores que vivían solas. Al ser atrapada, las huellas dactilares de Juana la conectaron con al menos otros 10 asesinatos. Algunas fuentes informan que ella llegó a confesar 4, pero la mayoría informa que solo confesó 1, el asesinato de Ana María de los Reyes, la víctima del asesinato que cometió justo antes de ser atrapada. Afirmó que se había enfadado con la anciana, y que había reaccionado debido al resentimiento persistente que tenía hacia su propia madre, quien murió en 1980. Juana negó su participación en todos los demás casos. Los fiscales intentaron acusarla de 27 muertes, y durante su juicio en la primavera de 2008, alegaron que ella era responsable de hasta 40. Su defensa alegó que Juana era un chivo expiatorio para apaciguar a los medios y civiles locales, insistiendo en que no estaba mentalmente apta. Sin embargo, esto no prosperó. El 31 de marzo de 2008, Juana fue declarada culpable de 16 cargos de asesinato y robo agravado, y fue condenada a 759 años de prisión. En el momento de su arresto, Juana tenía a sus 2 hijos menores viviendo en casa con ella, uno de 13 años y otro de 11 años. Ambos fueron enviados a vivir con su hermana mayor que se había casado y abandonado la casa desde muy temprano en la vida, pero se había mantenido cerca de su madre. Según todas las fuentes, Juana tenía relaciones saludables y funcionales con sus hijos, y se describen como amigables y bien educados. En prisión, Juana se casó con el recluso de 74 años Miguel Ángel, cumpliendo cadena perpetua por asesinato. La pareja había salido por correo, conociéndose por primera vez el día de su boda. Según informes, la pareja se vio 3 veces después, sumando solo 2 horas. El matrimonio se derrumbó en menos de un año. Juana es la primera asesina en serie solitaria registrada en México, y probablemente pasará el resto de sus días en prisión. Técnicamente será elegible para libertad condicional en 2058, momento en el que tendría 100 años. Estíbilis Carranza. Apodada la asesina del helado o asesina de hielo, Estíbilis Carranza nació el 6 de septiembre de 1978 en México. Aunque posee doble nacionalidad para México y España, una estudiante de honor inteligente, Estíbilis se mudó de niña a España y finalmente se trasladó a República Federal de Alemania, donde al parecer aprendió el idioma en México en solo 3 meses. Desde allí, la joven se mudó a República de Austria, donde abrió su propio establecimiento de heladería. Fue aquí en Viena a los 22 años. Estíbilis se casó con Holger Holtz de 38 años después de un breve cortejo.
Stiglitz parecía estar obsesionada con establecerse y comenzar una familia propia, pero su final de cuento de hadas no llegó como ella esperaba. La relación entre ella y su esposo rápidamente se desintegró. Una vez que la pareja se casó, Holger comenzó a abusar verbalmente de su esposa, y fue descrito como perezoso y desinteresado en ella. Rápidamente dejó de dormir con ella y le repetía constantemente que no era atractiva. Holger también se convirtió en parte del movimiento Hare Krishna, y aparentemente comenzó a pasar la mayor parte de su tiempo en un templo en lugar de en casa con su esposa. Desesperada con su matrimonio y ansiosa por un hijo, Stiglitz decidió iniciar una relación con un vendedor de maquinaria para helados llamado Manfred Hinterberger, quien entonces tenía 48 años. Se divorció de su esposo, pero él se negó a mudarse. Así que cuando la relación entre Stiglitz y Manfred comenzó a colapsar, su ex tuvo un lugar privilegiado en el show. Informes de 2008 indican, cuando Manfred dejó a Stiglitz por otra mujer, su ex marido se deleitó en esto y le dijo que nunca encontraría a otro hombre. Holger estaba sentado en su escritorio de computadora cuando Stiglitz se acercó por detrás y lo mató a tiros con su propia pistola. Le disparó 2 veces, luego una tercera, solo para estar segura. Conforme a sus memorias publicadas en 2014. Luego, Stiglitz intentó quemar el cuerpo, pero se mantuvo intacto en su mayoría. El fuego se calentó tanto que el cuerpo de bomberos local apareció en su puerta, pero logró hacerlos irse sin ser atrapada. Temerosa de ser descubierta y perder sus oportunidades de maternidad, la entonces treintañera decidió comprar una motosierra y pasó tiempo desmembrando el cuerpo de su ex marido. Ocultó sus restos en cubetas vacías de helado de su tienda, las cuales luego llenó con concreto y escondió en el sótano de su negocio. La desaparición de Holger Holtz pasó desapercibida, y Stiglitz continuó con su vida como si nada hubiera sucedido, aún buscando desesperadamente a un hombre que la tratara bien y a los hijos que ella quería. Poco después de esto, Manfred Hinterberger reapareció en la escena. Esta vez llegó preparado con las palabras correctas, suplicando a Stiglitz que lo aceptara de nuevo y prometiendo que estaba listo para sentar cabeza y comenzar una familia. Así que la joven accedió a reavivar su romance, pero se encontró luchando para confiar en su nuevo compañero. En 2010 Stiglitz encontró fotos desnudas y textos sexuales de una mujer en el teléfono de Manfred, lo que la impulsó a tomar lecciones de tiro, así como a investigar sobre la mezcla de concreto. Una noche, la pareja discutió fuertemente sobre la infidelidad de Manfred. Pero en lugar de resolver los argumentos, Manfred simplemente se alejó de ella en la cama y se quedó dormido. Cegado por la ira y probablemente la desesperación, Stiglitz disparó a su novio hasta matarlo. Esta vez, sin embargo, estaba preparada con láminas de plástico listas para cuando deshizo del cuerpo de la misma manera que lo hizo con su anterior esposo. Cuando los vecinos curiosos preguntaron qué estaba haciendo, la mujer de entonces 32 años simplemente les dijo que era una nueva máquina de helados en la sala. Una vez más, la vida de Stiglitz volvió a la normalidad hasta 2011, cuando los trabajadores de mantenimiento que realizaban tareas en el sótano de su heladería notaron un olor fétido flotando en la habitación. A pesar de hacer todo lo posible para ocultar el mal olor de la carne descompuesta con numerosos ambientadores, Stiglitz no pudo erradicarlo completamente. Uno de los trabajadores del sótano abrió uno de los cubos en el congelador y se quedó impactado y traumatizado cuando encontró los restos podridos de una pierna en su interior. Stiglitz no perdió tiempo. Huyó a Italia en taxi y fue localizada en el apartamento de un músico callejero, que posiblemente acababa de esquivar una bala cuando Stiglitz fue arrestada. El mismo día de su arresto, Stiglitz descubrió que había logrado su anhelo. Estaba embarazada. El padre solo se nombra como Rolando en los artículos de periódicos y se desconocen las circunstancias de su relación. Rodolfo Meyer defendió a Stiglitz en su juicio, el mismo abogado que defendió al monstruoso Joseph Fritzl. Los fiscales describieron a Stiglitz como singularmente despiadada, mientras que un psiquiatra la diagnosticó con un trastorno de personalidad y la etiquetó como extremadamente peligrosa y capaz de matar de nuevo. Los profesionales no estaban seguros de que la terapia realmente le beneficiaría. A pesar de esto, en 2017 Stiglitz fue trasladada de su prisión a un centro especial en Asten, cerca de la ciudad de Linz en República de Austria. La instalación es de sexo mixto, de última generación, y permite a los reclusos la libertad de moverse dentro del centro y cocinar juntos. Según informes, fue trasladada por mostrar una reducción avanzada en la peligrosidad relevante.
Se desconocen los detalles de cómo la mujer de 40 años mostró mejoras y cómo pasó de estar en riesgo de recaída a ser apta para un traslado a un entorno menos restringido. En 2014, Stiglitz publicó un libro sobre los eventos que ocurrieron entre 2008 y 2011 y ha pasado su tiempo tras las rejas estudiando negocios. Según algunos informes, las ganancias de su libro van directamente a su hijo, a quien tuvo en prisión y que también se llama Rolando como el padre. Un artículo de la BBC señala que se casó con el padre de su hijo mientras estaba en prisión, y hay informes contradictorios sobre si el hijo vive con su padre o sus abuelos en España. Belle Gunness. Brynhild Storseth, mejor conocida como Belle Gunness, nació el 11 de noviembre de 1858 en Selbu, Reino de Noruega. Creció en una familia pobre que eran inquilinos en una pequeña granja, y su temprana vida en la pobreza es lo que alimentó su posterior codicia por la riqueza y la buena vida durante la adultez. Belle tenía poco más de 20 años cuando se mudó a los Estados Unidos en 1881. Pasó algún tiempo trabajando como criada en Chicago, donde cambió su nombre a Belle Peterson, antes de establecerse con otro inmigrante noruego llamado Mats Sorensen en 1884. La pareja tenía una tienda de dulces que se incendió completamente debido a un fuego provocado, pero les dio a la pareja un generoso pago de seguro. Misteriosamente, su casa también se quemó, y de nuevo los Sorensens recibieron dinero por esto. Aunque probablemente estaban contentos con el dinero que recibieron, para el mundo exterior, parecía como si la tragedia siguiera constantemente a Belle donde quiera que fuera. La pareja tuvo 2 hijos, aunque no eran biológicamente hijos de Belle. Carolina falleció en 1896 y su hermano, Alejandro, la siguió 2 años después en 1898. Ambos fallecieron de colitis, aunque ahora se cree que sus enfermedades fueron provocadas por envenenamiento de su nueva madre. La consternación aumentó cuando el 30 de julio de 1890, Mats murió de una hemorragia cerebral. Según su esposa, Mats llegó a casa con un dolor de cabeza, así que Belle le dio polvo de quinina para el dolor. Cuando fue a verlo más tarde en el día, lo encontró muerto. Mirando hacia atrás, parece terriblemente coincidente que Mats falleció trágicamente el único día en que sus 2 pólizas de seguro de vida se superpusieron. Una comenzó mientras la otra estaba a punto de expirar. Pero para las autoridades en ese momento no se encontró ninguna intención maliciosa, y Belle fue absuelta de cualquier participación en el final de su esposo. Ella recaudó $5,000 más de $140,000 en el dinero de hoy de sus pólizas de seguro de vida, y se mudó a una granja en Indiana. En 1902 Belle se casó con Pedro Gunness, él mismo un viudo reciente con 2 niños pequeños a su cargo, el más joven de los cuales falleció con solo 7 meses de edad, y apenas una semana después de la boda de la pareja. Peter también era de Reino de Noruega, y, en otro giro trágico o sospechoso de los eventos, falleció 8 meses después de casarse con su nueva esposa. Según Belle, Peter alcanzó algo en un estante alto y fue golpeado por una picadora de carne que cayó sobre él. Su causa de muerte fue una lesión en el cráneo, y su sombrío fallecimiento fue considerado accidental. Belle tuvo varios años de tranquilidad después de esto, hasta el 28 de abril de 1908, cuando su peón, un hombre llamado José Maxson, despertó para encontrar la casa en llamas con un espeso humo saliendo del fuego descontrolado. Intentó despertar a los niños y a la misma Belle, pero sus habitaciones estaban cerradas con llave, por lo que huyó para alertar a los bomberos. Una vez que se extinguió el incendio, la comunidad local se entristeció al descubrir el cuerpo decapitado de una mujer, probablemente de Belle Gunness, 48 años. Fue encontrado junto con los cuerpos de sus 3 hijos adoptivos. Los medios informaron sobre la tragedia final, que la mujer que había pasado y perdido tanto en su vida, había encontrado un final horroroso, tratando de salvar a sus hijos de las llamas. Más tarde se descubrió que los 3 niños tenían una forma de veneno en sus cuerpos, que a menudo era utilizado por su madre, pero el médico que testificó se negó a declarar que era la causa oficial de la muerte. Alrededor de este tiempo, la policía local fue contactada por un hombre llamado Asla Helgelian, quien supo del incendio. Su hermano, Andrés, había estado correspondiendo con Belle durante bastante tiempo antes de que desapareciera cuando se aventuró a visitarla en persona. En sus cartas, Belle había enviado aproximadamente 80 durante el transcurso de 16 meses. Belle había pedido que Andrés se quedara con ella, que trajera todo su dinero con él, y que no revelara a dónde iba. Andrés le dijo a su hermano que volvería en una semana, pero nunca volvió a casa.
Aunque Asla había escrito para preguntar sobre su hermano, Belle le dijo que Andrés simplemente había desaparecido, y que ella también le gustaría localizarlo. Pero Asla desconfiaba de sus palabras. No era propio de su hermano irse y desaparecer sin decir una palabra a nadie. Cuando se enteró del incendio en la granja, temió lo peor. Asla vino a ver el incendio personalmente. La granja había sido obliterada. Lo restante estaba ennegrecido y carbonizado. Aún así, mientras estudiaba tierra en el chiquero, notó algunas depresiones en el barro, donde, según el peón, se supone que Belle enterraba basura. Siguiendo un presentimiento, Asla excavó la tierra, revelando un saco que contenía restos humanos. Dentro había 2 manos, 2 pies y una cabeza. Pertenecían a Andrés. Docenas de depresiones alrededor de la granja ocultaban sacos con cuerpos humanos. Torsos, manos, brazos, huesos. Las depresiones eran tumbas improvisadas. Toda la granja era un cementerio para docenas de cuerpos, todos desmembrados de la misma forma, sin brazos desde los hombros, piernas destrozadas a nivel de rodillas y cráneos con cortes y traumatismos por golpes. Las autoridades perdieron la cuenta de los cuerpos encontrados en el lugar del incendio. A pesar de la extensa cobertura mediática que atrajeron los restos, la mayoría de los cuerpos aún no se identifican hasta el día de hoy. Uno de los cuerpos confirmados era el de Jenny Olsen, la hija adolescente adoptiva de Belle. A finales de 1906, Belle dijo a los vecinos que Jenny estaba en la universidad, por eso no la habían visto últimamente. Recientemente, justo antes del incendio, había mencionado que Jenny estaba de luna de miel. Informes indican que muchos cuerpos hallados en la granja eran hijos adoptivos y de crianza de Belle. No se cree que haya tenido hijos biológicos en su vida. Los cuerpos descubiertos en la granja llevaron a las fuerzas del orden locales y a los medios de comunicación a reevaluar el carácter de Belle. Ya no era una madre devota a quien simplemente le había tocado una mala mano en la vida. Ahora, ella era una asesina serial, encubriendo sus horribles crímenes de la manera más espantosa imaginable. Aunque a menudo se ha dicho que se encontraron 40 cuerpos, los investigadores modernos estiman que en realidad se encontraron entre 10 y 14 cuerpos, posiblemente incluso más. En noviembre de 1908, Ray Lamphere, ex trabajador agrícola de Belle de 38 años y amante intermitente, fue sentenciado por incendiar premeditadamente la granja. Un bebedor empedernido y jugador, Ray fue contratado por Belle en agosto de 1907. Su defensa en el juicio afirmó que Belle aún estaba viva. Según informes, Ray luego le dijo a la policía que Belle publicaba anuncios en periódicos noruegos buscando compañía masculina, solo para robar y matar a los hombres que respondieron y visitaron su granja. Al parecer incluso le pidió que incendiara la casa con los niños dentro, y explicó que había fingido su propia muerte. Belle se había asustado con la idea de que Ashley viniera a buscar a su hermano, y por eso había puesto en marcha un plan. Sin embargo, la pareja había discutido recientemente. En las 6 semanas antes del incendio, Belle había emitido 4 acciones legales contra su antiguo peón de granja. Ray fue hallado culpable de 2 cargos de allanamiento, pero Belle no logró que lo declararan loco ni obtener una fianza de paz para protegerse a sí misma y a su propiedad. Se ha teorizado por detectives en línea que Ray y Belle eran socios en el crimen, llevando a cabo el esquema juntos, pero que Ray se había puesto celoso de Andrés, y todo se había descontrolado después. Muchos creen que Belle consideraba que Ray era demasiado pobre para ser un pretendiente adecuado para ella, mientras que hay algunos que creen que Belle murió en el incendio ese día junto con sus hijos adoptivos. Muchos creen que ella logró fingir su propia muerte, y vivió el resto de sus días en otro estado, evitando la detección policial. Mucha de esta idea proviene del hecho de que aunque el plan de Belle le ganó el equivalente moderno a decenas de miles de dólares por asesinato, solo quedaban $700 en su cuenta bancaria después del incendio. También se ha informado que el 27 de abril de 1908, el día antes del incendio, Belle mantuvo a sus hijos en casa, no los envió a la escuela y compró queroseno. No solo eso, sino que al parecer también visitó a su abogado para redactar su testamento, y le contó a cualquiera que quisiera escuchar. Tenía miedo de que Ray la matara y quemara su casa. Además, los vecinos y locales de la época notaron que el cuerpo en el fuego parecía particularmente pequeño. Demasiado pequeño para ser el de Belle Gunness, quien era una mujer alta y robusta, y pesaba más de 250 libras. Se informó que solo fue identificada el 19 de mayo de 1908 por sus puentes dentales.
lo que muchos han especulado que podría haber quitado y arrojado al fuego. Hay pocas especulaciones sobre quién podría ser la mujer decapitada en el fuego si no era Belle, pero se ha postulado que tal vez podría haber sido una mujer con la que Belle había sido vista días antes, o tal vez una ama de llaves recién contratada. Ha habido muchas apariciones a lo largo de los años de Belle, a pesar de que ninguna se ha comprobado. El más notable de estos avistamientos es uno que ocurrió en L.A. en 1931. Esther Carlson, 61, y Anna Erickson, 42, iban a ser juzgadas por envenenar al jefe de Esther, un rico hombre de 81 años llamado Augusto Lindstrom, por dinero que guardaba en la casa, que equivalía a unos $33,735 en el dinero de hoy. Esther era la ama de llaves de August y supuestamente tenía un gran parecido con la presunta fallecida Belle Gunness. Debido a su parecido y la técnica de envenenamiento de Esther, muchos pensaron que esta era Belle Gunness, quien había fingido su propia muerte en 1908. Esther negó estas acusaciones, citando su historial de trabajo entre 1890 y 1908 como prueba. Falleció antes del juicio. Después de la muerte de Esther, se organizó que algunos residentes de Indiana conocedores de Belle visitaran el cuerpo. Creían que era ella. Otro residente identificó a los 3 niños en una foto encontrada en el baúl de Esther, como aquellos que murieron en el incendio. El único inconveniente en este argumento es que Belle habría estado en sus primeros 70, no en sus primeros 60 en 1931. Un abogado de Indiana que estudió el caso durante su maestría en antropología creía que Belle probablemente mató al menos a 25 personas a lo largo de su aterradora carrera asesina. A pesar de las teorías modernas, nunca se encontró de manera concluyente a Belle Gunness si realmente había huido en primer lugar. Ray Lamphere murió un año después de su condena a prisión, dejando a las autoridades y locales con más interrogantes que soluciones. Se han hecho recientes análisis de ADN al cuerpo quemado, pero debido a que la muestra de ADN de Belle estaba demasiado degradada, ya que llegó en forma de un sobre, los resultados han resultado ser inconclusos. Y ahí tienes los hechos. Por favor, comenta abajo con tus teorías y especulaciones. Y recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para apoyar el canal. Si aún ansías contenido de crímenes reales, mira el podcast de Detective de Casos Fríos, que se publica todos los lunes en Spotify, iTunes, RSS y Google Podcasts, y una semana después aquí en YouTube. Gracias por ver. Mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez.